Bien, el título en esta tarde se llama Amar sin condición. Y en esta ocasión vamos a seguir con la serie de Romanos y vamos a terminar el capítulo 12. Algo importante a resaltar es que este capítulo termina hablando acerca del amor hacia los hermanos en la fe, pero también el amor hacia los enemigos. Y quisiera empezar hablando sobre una persona que fue alguien que amó a Jesús y fue un fiel seguidor. Él se llamaba Martin Luther King. Quizás muchos de los que están aquí alguna vez lo han escuchado o saben de él, o quizás no. Siendo breve, él vivió en Estados Unidos, allá por la década de los 50 y los 60 del siglo XX, y se caracterizó porque en aquel tiempo en Estados Unidos había un racismo hacia los afroestadounidenses, afroamericanos, perdón, gracias, y también porque no tenían derechos la gente de color negra al igual que los blancos americanos. Y este hombre sin duda fue alguien que predicó, fue un pastor, fue un ministro, pero también fue alguien que promovió que las personas de color tuvieran los mismos derechos que los blancos. Por ejemplo, no tenían derecho a votar, no tenían derecho a estar en un restaurante con gente blanca comiendo, sino que tenían que estar separados, o no se podían sentar en un autobús con la gente blanca. Y alguien podría pensar, ¿qué hizo este hombre? Puso en práctica el Evangelio de Dios. Y lo que hizo fue predicar del amor de Dios y enseñó a devolver bien por mal hacia los enemigos. Un extracto de lo que él muere después, muere asesinado por causa de esto. Y unos historiadores dicen que no puede haber duda acerca de los sufrimientos injustos de Luther King que tuvo que padecer. El doctor Benjamin Mice hizo una lista de ellos en su funeral. Su casa fue bombardeada durante 13 años, vivió día tras día en constante amenaza de muerte. Fue acusado maliciosamente de ser comunista, apuñalado por un miembro de su propia raza. Pero a pesar de todo, este hombre no tenía amargura en su corazón, ni rencor en su alma, ni venganza en su mente, y recorrió las calles predicando la no violencia y el poder redentor del amor. Fue alguien que amó a sus hermanos en la fe, pero que también amó a sus enemigos, poniendo en práctica el Evangelio que él había creído. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Así que los invito a que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Romanos 12, comienza diciendo, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como dije, este título se llama Amar sin condición. Y el primer punto se llama Amando a nuestros hermanos. Amando a nuestros hermanos. Sería el versículo 9 al versículo 16. Amando a nuestros hermanos. Y primero quiero dar un poquito el contexto de lo que veníamos viendo en Romanos 12. Y habíamos visto del capítulo 1 al 11 acerca de cómo Dios obra en la humanidad a través de Jesucristo, cómo el amor de Dios se manifiesta verticalmente a nosotros a través de Jesucristo. Pero el capítulo 12 comienza diciendo que ese amor que hemos recibido de manera vertical tiene que ir de manera horizontal al prójimo. Habíamos visto que en base a todo lo que Dios hizo en nuestra vida, en base a todas las misericordias de Dios, nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios, pero también cambiar y renovar nuestros pensamientos conforme a la voluntad de Dios y no conformarnos a esta sociedad que tiene un concepto diferente del amor. Y antes de empezar a abrir acá, desarrollar, quiero dejar en claro dos cosas. Primero, el amor. Aquí todo lo que vemos, las prácticas acá, las aplicaciones, nosotros no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el amor de Dios. Para nosotros es imposible cumplir esto. Solo es posible con el amor de Dios. Si hemos creído en Cristo, vamos a poder hacerlo esto, pero no es con mis fuerzas. Otra advertencia es que quizás ustedes pueden, a medida que vayamos viendo, pueden pensar, bueno, ¿y qué hace la iglesia por mí? A mí nadie me escribe, nadie me habla. Yo no veo ninguna manifestación de amor en mi vida de mis hermanos. Pero eso es evadir la bala. El texto quiero que ustedes lo vean de manera personal y que la iniciativa de amar tiene que ser cada uno de nosotros y no esperar que alguien venga. También hay que dejar claro que el concepto de amor que vamos a ver aquí quizás puede ser un concepto de amor totalmente diferente a lo que ustedes tengan. Por ejemplo, los que son cercanos a mí saben que a mí me cuesta mucho cuando un hombre me dice te amo. Porque culturalmente donde yo vengo tiene una interpretación sexual. Y a mí me cuesta. Pero es bíblico esa expresión de amor. Yo te amo. Pero es bíblico esa expresión, lo vemos acá, lo vamos a ver acá. Yo tengo un concepto de amor culturalmente. Pero ahora que soy cristiano, Dios quiere cambiar mi forma de pensar, mi corazón, y que yo pueda abrazar todo el amor de Dios para que yo pueda amar a mis hermanos. Entonces, esto es importante, porque acá lo que vamos a ver es cómo Dios quiere que nosotros cambiemos a la manera que Él quiere que amemos. Y el versículo 9 comienza diciendo que para amar sin condición es necesario que sea sin fingimiento. En otra traducción dice sin hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Es hacer algo, es usar una máscara y tratar de, usar una máscara y decir yo estoy contento, pero por dentro estoy triste. La hipocresía es fingir algo. Yo puedo fingir que amo a tal persona, pero quizás por dentro estoy con odio, con rencor con esa persona.
o le quiero hacer algo malo, o tengo un mal pensamiento contra esa persona. Pero el amar sin condición dice que debe ser sin hipocresía, sin sentimientos ocultos en mi corazón hacia el prójimo. Y alguien puede decir, pero si yo no siento amar a tal hermano o hermana, porque no me cae bien, porque, no sé, no me cierra. Entonces, si yo le digo, si yo voy y me acerco y soy intencional, estoy siendo un hipócrita. No, lo que Dios condena es la actitud del corazón, la intención. Una cosa muy diferente es yo ir a ayudar a una persona y tener el deseo de que algo malo le pase. Pero otra cosa diferente es ir a ayudar a esa persona, aunque me cueste, pero estoy obedeciendo al Señor. Estoy poniéndome en lugar de esa persona. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta amar? Porque nuestro amor es egoísta, es orgulloso. Cuando sabemos que estamos equivocados, nos cuesta reconocer que lo estamos, porque somos orgullosos. Pero si hemos creído en Cristo, estamos en recuperación. Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, el amor sin fingimiento es querer ayudar al otro o amar al otro, aunque a veces me cueste. Quizás me cueste ir al hospital a visitar a los enfermos. No, pero yo quiero estar en mi casa, quiero dormir. Hay que salir de la comodidad. Eso es el amor. Es obediencia, ponerse en el lugar de aquel que está enfermo quizás, o aquel que tiene un problema. Eso es amar sin fingimiento. Pero amar sin condición es aborrecer lo malo y seguir o aferrarse, apegarse, dice en otras traducciones, en el original, a lo bueno. Aborrecer lo malo se refiere a aborrecer el pecado, porque Dios es santo, Dios es amor, Dios es santo. Y es yo como cristiano, es aborrecer el pecado. Si yo tolero un pecado en mi vida, estoy diciendo que el amor que le tengo a ese pecado, me importa más ese amor que yo le tengo a ese pecado que el amor de Dios. Porque pecar es amar al pecado. Y si nosotros somos constantes en un pecado, estamos amando más al pecado, más a mi amor egoísta que al amor de Dios. Estoy diciendo que el amor de Dios no es suficiente para mí. Pero también dice, apéguense, únanse a lo bueno. Eso es amar sin condición. Buscar que la persona amada, el hermano o la hermana que yo amo, pueda cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, el sexo. Todos sabemos que el sexo Dios lo creó y lo puso en nuestros órganos para el matrimonio. Pero si yo estoy jugando con eso, con el sexo opuesto, y ojo, no es solamente, no es, yo digo, de llegar al acto, sino de provocar, de estimular al otro. Yo estoy haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, porque está dentro del matrimonio. Pero yo estoy diciendo, no, yo que la amo. Nosotros nos amamos. ¿Ok? Pero ese amor es egoísta. Porque el verdadero amor te va a llevar a querer ir al matrimonio. Como dice Volati, ir al cuadro. Entonces, apegarse a lo bueno es buscar que el hermano o la hermana pueda hacer la voluntad de Dios en su vida. Y no mi voluntad. No mi amor egoísta. Y nosotros podemos ayudar a alguien con un deseo egoísta de decir, bueno, yo la ayudo o la ayudo porque algo me da a mí. Y ojo, no es material, puede ser emocional, puede ser una compañía, pero es amor egoísta, porque quizás estoy desviando a esa persona de la voluntad de Dios, pero yo me siento bien. También amar sin condiciones, amarse los unos a los otros.
Y acá amarse es una palabra que significa filial, que es el amor de familia. Nosotros somos cristianos, hemos creído en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y somos una familia. Y nos tenemos que amar unos a otros. Los que tienen familia y están con personas que los aman, porque ustedes saben que no todo el que tiene un título es familia. Ustedes, por ejemplo, yo no me crié con mi papá. Entonces, yo me crié con mi mamá, mi tía y mi hermano. Y esa es mi familia biológica. Y son personas que estuvieron siempre conmigo, en las buenas y en las malas, en mis mejores y en mis peores momentos. ¿Cómo es el amor de familia? Hay confianza, hay apoyo. ¿Qué necesitas? Mirá, llamame, decime, ¿qué te pasa? Che, ayuda. Pero también es algo mutuo. Yo también ayudo, yo también estoy ahí para el hermano. En lo que es la fe, la familia, la fe es exactamente lo mismo. No es solamente esperar, sino también darme al otro. Y también dice que el amor sin condición es honra. Dice, en cuanto a la honra, busquen la honra al otro y no yo mismo. Honra es el respeto, el valorar a la persona. Y habíamos visto en la prédica de Murilo acerca de los dones que Dios da. Todos los que estamos aquí tenemos dones por medio de Dios. Pero no son dones para que lo usemos para nosotros mismos, sino para servir a mis hermanos, a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Y la honra es reconocer a aquel hermano o hermana que sirve. Decirle, che, gracias por tu servicio. Gracias, porque yo sé, no tengo ni idea cuánto tiempo te lleva a ensayar, pero gracias, se escuchó bonito. Eso es la honra. Pero un incorrecto concepto de honra es que yo estoy sirviendo en la iglesia y espero que me den honra a mí. Che, pero a mí nadie reconoce lo que yo hago en la iglesia. No, la honra es para edificación de la iglesia, no es para mí. Por eso el texto dice, hónrense unos a otros, porque todos son importantes, todos somos importantes, no importa la función que hagamos. También amar sin condición es ser diligentes y no perezosos. Como dije, todos tenemos dones. Quizá tú no sabes qué dones tienes. Después puedo compartirle un artículo que habla sobre eso, que está muy bueno. Pero diligencia es estar ahí sirviendo al cuerpo, a la familia de la fe. Y es no ser perezosos. Ahora, alguien puede ser perezoso por muchas razones. Una es, yo la verdad que no tengo ganas. No. Me gusta ir, sentarme y después me voy tranquilo, no tengo ninguna responsabilidad. Eso no es ser familia, eso no es ser iglesia. No, yo no quiero servir porque mira a tal hermano cómo se comporta. Mira cómo vive, mira los defectos que tiene. No quiero servir. Después voy a hablar más sobre eso en el segundo punto. Y luego dice que amar sin condición es ser fervientes en espíritu. El término original de ferviente es una ilustración a una llama que está encendiendo, calentando una pava. O sea, es encenderse por servir. Y ahí dice sirviendo al Señor. Timoteo, que era seguidor de Jesús y discípulo de Pablo, estaba pasando por una situación complicada en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice, te ruego que avives el don que está en ti. Todos tenemos dones, pero si nosotros no lo usamos, el don se oxida. El don mengua.
Entonces, mientras nosotros más servimos, más encendemos ese servicio al Señor. Pero también dice sirviendo al Señor, y eso tiene que ser con pasión, con excelencia, con dedicación. Los que trabajan aquí, ustedes saben que tienen que cumplir un horario, tienen que hacer bien el trabajo, porque si no, te llama la atención. ¿Cuánto más para la familia de la fe? ¿Cuánto más para mis hermanos? También amar sin condiciones, ser gozosos en la esperanza. Aquí se refiere a la venida de Cristo. Pero también sufridos en la tribulación, y acá hay algo clave, constante en la oración. Un predicador que respeto mucho dice, nosotros vivimos una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo y Dios a través del Espíritu Santo hace algo imposible, que es que nosotros podamos nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza. Pero para poder vivir esa fe, ese cristianismo, tenemos que tener como estandarte la oración. Que en medio de la tribulación podamos recordar, podamos ser perseverantes en la oración, orando en todo tiempo y en todo momento, pero también recordando que Cristo vendrá un día. El capítulo 13 termina hablando acerca de esto. Luego, amar sin condición también es compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Como dije, todos somos cristianos. ¿Cómo yo voy a compartir para las necesidades de mis hermanos si yo no conozco a nadie? Si yo no me relaciono con nadie. Iglesia no es venir de un sábado a un domingo y vuelvo el sábado y durante la semana no hablé con nadie, no salí con nadie y yo no sé cómo están los chicos o la gente grande. ¿Cómo yo voy a conocer la necesidad de la gente si yo no me relaciono? No estoy siendo iglesia. Yo puedo creer que soy iglesia, pero no. Es como si mi mamá, cuando yo vivía con mi mamá, se fuera de la casa, bueno, supongo que soy adolescente, se fuera de la casa y volviera al mes como si nada. Y yo, mamá, ¿quién pagó las cuentas si yo no trabajaba? ¿Quién pagó? La familia de la fe es exactamente igual. Yo no me puedo desconectar de mis hermanos. Pero también dice, practicando la hospitalidad. Che, mirá, te invito a comer, vamos a comer algo, vamos a tomar algo, charlemos un rato. ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal la facultad? ¿Cómo estás? Eso es ser iglesia, eso es ser miembros unos a los otros. Y quiero aclarar que compartir para la necesidad de los santos no es solamente algo material. Quizás no tenemos el dinero para ayudar. Pero quizás estar acompañando en oración o estar ahí acompañando y diciendo, che, mira, no te puedo ayudar, pero veamos qué podemos hacer. Nos pidamos ayuda. Pero la intención vale más que la indiferencia de pensar, no puedo hacer nada por esa persona, mejor no le digo nada. Amar sin condición también es bendecir a los que os persiguen y bendecir y no maldecir. Esto voy a hablar más en el segundo punto. Pero se refiere al hecho de resistir la persecución, el insulto, el agravio de otra persona, pero también procurar hacer el bien. Pero lo voy a profundizar después. También amar sin condición es gozarse con los que se gozan. Mira, aquel aprobó la materia de medicina. Yo no la aprobé, pero bueno. Siento una bronca. Me da envidia ese hermano, porque yo estudié más que él.
No me estoy gozando con el que se goza. No, mira qué es la ropa que tiene. Sí, es de marca. Está bonita, pero yo he visto mejores. Epa, eso es envidia. Y así podemos pensar en muchas cosas. Pero eso habla del corazón de uno. Y el texto dice que nos debemos gozar con la familia. Así como uno cuando está con la familia se goza, cuando hay momentos buenos, pero también cuando hay momentos malos, estamos todos juntos y decimos, bueno, sigamos adelante. Es lo que dice el texto. Llorar con los que lloran. Es estar ahí, acompañando al hermano, a la hermana. Quizá el desafío más grande para cada uno de nosotros es pensar cómo estamos viviendo el Evangelio. Por eso el capítulo comienza, os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. Recuerden el Evangelio de Dios que Él hizo en cada vida de cada uno de nosotros y que Él espera que nosotros demos ese amor al hermano o a la hermana. El amar sin condición también significa ser unánimes entre nosotros, es decir, tener un mismo espíritu, una misma unidad y no ser orgullosos. Esto es, tristemente, muchas veces en la historia de la iglesia, muchas veces hubo divisiones por esto, por el orgullo, por creer que yo tengo la verdad, que yo estoy en lo correcto y el hermano y aquellos no. Y amar sin condiciones es buscar estar en unidad con todos, no ser orgullosos. Y dice, asociándose con los humildes. Y dice, no sean sabios en su propia opinión. Tú no te la sabes toda en la vida. Nadie de los que está aquí se sabe toda la vida. Nadie de los que está aquí tiene todos los dones que Dios da a través del Espíritu Santo. Porque si así fuera, no seríamos iglesia, no seríamos cuerpo. Por algo Dios da dones a todos, da funciones específicas a todos. Y entre todos nos necesitamos. Aquí nadie es más importante que otro. Entonces, amar sin condición es buscar tener comunión con otras personas, que quizás no piensan igual que yo, pero esa es la unidad, el amor. Luego, terminando esta parte, la reflexión que podría sacar es cómo estoy viviendo mi vida como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver el segundo punto, que sería el versículo 17 al 21. Y aquí Pablo habla acerca del amor a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, entre el versículo 17 y 21. Y quiero dar una breve introducción acá. ¿Qué es la venganza? Es el deseo o el placer de satisfacer que yo puedo tener ante una injusticia o un maltrato que he sufrido. Es el deseo de yo vengarme por mano propia. Y nosotros vivimos en una sociedad así. Tú me la haces, yo te la pago. A ver, todos los que ven películas, bueno, las series, todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué es lo que caracteriza a las películas, las series? Que hay un villano, hay un bueno que está sufriendo. Y la historia generalmente es que se tiene que hacer justicia. El malo tiene que pagar por lo que hizo. Y casi en todas las películas hay un villano que termina siendo derrotado. Y muchas veces nosotros festejamos, sí, por fin, se merecía eso. Pero ¿por qué está ese deseo en nosotros?
porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios es un Dios justo, también nosotros tenemos el sentido de justicia. El problema es cuando esa justicia la hacemos por mano propia. Porque como nuestro amor, nuestra naturaleza está teñida por el pecado, terminamos dañando al prójimo. Nuestra ira, nuestra venganza no es como la venganza de Dios. Es muy diferente. Dios juzga justamente, nosotros no. Entonces, está en nuestra naturaleza el querer vengarnos. Pero no quiero que lo vean desde un aspecto de una venganza física, de hacerle algo físico. La venganza es hacerle la vida imposible a tal persona. Cuando yo me peleaba en mi casa, lo primero que se me venía a la mente es, ¿con qué hacía la cosa? Bueno, está bien, no me hables, no me pidas ayuda y vas a ver lo que se siente. Eso es venganza. Hacer que el otro se sienta mal. Quizás yo no hago nada, pero mi expresión facial, mi deseo de que el otro sienta que me necesita a mí y que yo no le estoy ayudando, es venganza. O también es saber que si tal hermano o hermana en la iglesia necesita algo y yo se lo puedo dar, no lo hago. No lo voy a hacer. Porque a mí me ofendió una vez. A mí me dijo algo que no me gustó. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esto? ¿Cómo nosotros podemos evitar que nuestro corazón no se llene de amargura, de rencor, cuando alguien nos trate mal? O quizás ya lo tenemos así. Y el texto dice, no paguen a nadie mal por mal. Bendigan, no maldigan. También el texto dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, para yo no caer y no dejar que mi corazón se llene de deseos de venganza, de odio, porque alguien me ofende, es recordar el Evangelio de Dios. Un pastor decía que nadie va a pecar contra mí más de lo que yo peco contra Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. Sin embargo, Dios nos perdona de todos nuestros pecados, pero nosotros no queremos perdonar un pecado o unos pecados de X persona hacia mi vida. Entonces, tenemos que recordar el Evangelio de Cristo, las misericordias de Dios hacia mi vida, que todo lo que Él hizo por mí, en eso consiste devolver bien por mal. Ante el mal, devolver el bien. Pero cuando nosotros no queremos perdonar, estamos diciendo la bondad de Dios. Yo la quiero, la bondad de Dios, pero yo no quiero ser bondadoso con el prójimo. O sea, yo puedo pecar y digo, Señor, perdóname, pero aquel no lo perdones y yo no lo voy a perdonar. Eso se llama orgullo. Falta de olvidar el Evangelio de Dios.
Y muchas veces esas personas que nosotros no queremos perdonar puede ser alguien que amamos. Hemos hecho bien a esa persona y nos termina fallando. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llenarnos de las misericordias de Dios, del Evangelio de Dios? ¿O vamos a dejar que nuestro corazón empiece a llenarse de amargura? Porque esto tarde o temprano afecta y daña a la iglesia. Todos somos miembros, somos cuerpo, pero si en mi corazón está creciendo el rencor y la amargura, yo me voy a aislar de la iglesia. Y voy a decir, con estas personas no me junto, porque está aquel que no me cae bien, y porque me hizo algo, con él sí, pero allá no. También algo que quiero recalcar es que hay que dejar la justicia, la venganza en la ira, en las manos de Dios. Y dice el texto, amados míos, no se vengan ustedes, sino dejar lugar a la ira de Dios. Y acá alguien puede pensar, pero ¿cómo es eso? Dios constituyó el Estado, las autoridades, para castigar al que hace lo malo, para hacer justicia. Eso vamos a ver en la prédica de Edwin, Romanos 13. Eso no es lo que está hablando Pablo acá. Lo que está hablando Pablo es la justicia por mano propia. Muchos han llamado este texto como el Sermón del Monte, versión apóstol Pablo. Porque Jesús habló de esto. Jesús dijo, ustedes oyeron, amen a su prójimo y aborrezcan a sus enemigos. Los maestros de la ley en aquel tiempo habían distorsionado la ley de Dios y habían dicho, mirá, los enemigos son los no judíos. Bueno. Y Jesús dijo, no es así. Jesús dijo, amen a sus enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si se aman solamente entre ustedes, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los publicanos? Los publicanos eran judíos, recaudadores de impuestos, considerados como los traidores de la patria, pero entre ellos se amaban. Y Jesús dice, ¿no hacen eso también los publicanos? Y si se saludan solamente entre ustedes, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso también los gentiles? Es decir, aquellos que no siquiera conocían al Dios verdadero. ¿No hacen eso también? Y al final Jesús dice, digo pues, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfecto. Pero perfecto acá no se refiere a una perfección moral, sino en el sentido de amar al otro sin importar si es mi hermano o mi enemigo. Cuando yo hago eso, como Dios hace llover y salir el sol sobre malos y buenos, cuando yo hago eso, estoy reflejando la perfecta voluntad de Dios. Estoy aplicando el amor de Dios y dejando mi amor egoísta de lado. Y no estoy promoviendo la justicia y la venganza por mano propia. Y quiero que veamos un texto muy importante. ¿Alguien puede decir, 1 de Pedro, capítulo 2? ¿Y esto en la vida real funciona? ¿Funciona esto de devolver bien por mal? ¿Realmente funciona? Quiero decirles que sí. Y el primer ejemplo que tenemos es Jesucristo mismo. 1 de Pedro, capítulo 2.
versículo 22. Aquí Pedro está hablando de Jesús y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si hay alguien que ha recibido una injusticia con todas las letras, es Jesús mismo. Él fue humillado, fue golpeado, fue denigrado. El Rey del universo fue humillado. Pero Él encomendó su causa al que juzga justamente. Él murió en esa cruz, pero resucitó. Y Él venció la venganza. Él tuvo la victoria sobre el odio y el rencor. Y nosotros somos seguidores de Él si hemos creído. Y el versículo 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas. Nuestro mayor ejemplo de amor es Jesús mismo. ¿Realmente se puede vencer el mal con el bien? Sí. Cristo mismo lo hizo. Y nosotros somos seguidores de Él. No de una religión, no de una secta, no de un movimiento, no de una persona, sino de la persona viva, el hombre y Dios, Jesucristo. Los mártires en la historia de la iglesia, ellos vencieron el bien con el mal. Cuando eran una minoría, decían, pero no tienen poder político. Son unos pobres, enfermos. No van a llegar lejos. Pero ellos obtuvieron la mayor victoria sobre la historia de la iglesia, que hasta el día de hoy el Evangelio llegó. Pero no lo hicieron con un golpe a golpe, sino amando. Muchos perseguidores no podían entender cómo aquel mártir que yo le había hecho mal había ayudado a mi familia. Pero si yo soy su enemigo, ¿por qué ayuda a mi familia? Y eso es devolver bien por mal. Y acá en el 12, en el capítulo 12 Romanos, dice, porque si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale beber, porque ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. En otra traducción dice, harás que le dé vergüenza. Pero como dije, no es hacer el bien al enemigo para que se sienta mal, sino hacerlo por amor. Y ya van a ver que cuando el enemigo espera que tú le devuelvas el mismo calibre, pero le devuelves totalmente lo contrario, hay una sorpresa. La persona se puede sorprender. Porque estamos yendo en contra de lo que se maneja este mundo. Vivimos en un mundo donde si alguien hace mal, me lo tiene que devolver. Pero ¿qué pasaría si fuera lo opuesto? Luego, algo que nos invita el texto es a ser activos en amar a nuestros enemigos. Y dice, no seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Y alguien puede preguntarse, pero ¿qué pasa si ese enemigo supuestamente es cristiano o cristiana? ¿Cómo es la cosa ahí? Si nosotros hemos creído en Cristo, la venganza de Dios, la ira de Dios, no cae sobre nosotros si hemos creído en Cristo, sino cae sobre Cristo mismo. Entonces, cuando alguien, un hermano de la iglesia, me lastima, me ofende, yo tengo que verlo y decir, amarlo obviamente, pero también decir, la venganza de Dios ya cayó sobre esa persona por medio de Cristo. Yo no puedo no puedo vengarme de esa persona. Ya fue suplida esa venganza. Eso es pensar bíblicamente. Esperen. Para concluir este mensaje, podría decir que amar sin condición es amar sin hipocresía con los hermanos en la fe. Amar sin condición es aborrecer el pecado, aborrecer todo aquello que me lleva a mí a desviarme de Dios, pero también al hermano, ayudarlo al hermano, apegarme a lo bueno, a la perfecta voluntad de Dios que es agradable. Y es buscar que el otro esté bien, cuidar el corazón del otro. Amar sin condición es amar al otro hermano como se ama en una familia. Somos una familia, pero también es honrarse uno a otro y es cuidar la honra del otro. Si alguien viene y me habla mal de un hermano que yo conozco y que es mi amigo o amiga, y yo sé cómo es, y sé que quizás lo puede venir a contarme con una mala intención, yo tengo que cuidar la honra de ese hermano y decir, si yo lo conozco bien, decir, mira, no es así como tú estás diciendo. Pero si yo no conozco bien a esa persona y alguien me viene y me da ese comentario, lo que yo tengo que hacer es, bueno, mira, yo no lo conozco bien, no sé cómo es la cosa, pero mira, hagamos esto, vamos con él, tú me cuentas esto y vemos si es así, y yo te creo. Esa es la mejor forma de matar el chisme, la murmuración. Amar sin condición es ser diligente en el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, en servirle al Señor, en servir a la iglesia con un corazón ferviente, con deseo de hacerlo con excelencia, porque estamos para servir a Dios en primer lugar. Amar sin condición es ser constante en la oración, perseverar en medio del sufrimiento y recordar que Cristo vendrá un día. Amar sin condiciones, compartir con el que necesita, involucrarme, conocer, pero también es ser alguien hospitalario, alguien que esté dispuesto a ayudar. Amar sin condiciones, buscar la unidad, no ser orgulloso, no saber que me la sé toda. Amar sin condición es estar con alegrarme con aquel que se alegra, pero también estar con aquel que está triste. Y si yo estoy triste, también dejarme querer. Quizá el hermano no tenga sabiduría, quizá no sabe qué decirte ante esa situación que estás viviendo. Y va a decir quizás algo inadecuado, fuera de lugar. Lo que importa es la intención. Sí, bueno, yo sé que dijo algo inapropiado y quizás no sabe qué hacer, pero gracias, hermano, gracias. Listo, nada más.
Eso es llorar con los que lloran. Amar sin condición es no devolver mal por mal. Es procurar devolver bien por mal y dejar y descansar en la justicia de Dios. Y también es ser activo en querer hacer lo bueno. Los invito a orar brevemente. Dios Padre, te pedimos que te damos gracias por hablarnos en esta tarde a través de tu palabra. Señor, tú nos has dado un nuevo corazón. Tú nos has dado un nuevo corazón al creer en Cristo. Y te pedimos, Señor, que limpies mi corazón. Que mi corazón pueda estar limpio como el cristal, dulce como la miel. Que mi corazón pueda ser como el tuyo, Señor. Un corazón sensible a tu presencia. Que ese corazón conforme al tuyo, podamos hacerlo hacia nuestros hermanos, hacia nuestros enemigos, ante aquellos que quizás obran injustamente con nosotros. A encomendar la justicia a ti. Y si no hemos creído en Jesús todavía, que podamos, Señor, que me des ese corazón, que limpies mi corazón como el cristal, que mi corazón pueda ser dulce como la miel, un corazón de carne, un corazón sensible a ti, Señor. Padre, que todo lo que hagamos sea por el amor que tú tienes hacia mi vida y hacia cada uno de los que están aquí. Que el Evangelio de Cristo que hemos recibido lo podamos aplicar de manera horizontal al prójimo. Saber que no podemos amar como tú amas, sino que la única manera es con tu amor. La única manera es recordar tus misericordias cada día. Es recordar el amor de Cristo. Que si yo sin tu gracia soy 1000 veces peor que aquel que me ha ofendido, me ha lastimado o que tiene un defecto. Pero por tu gracia soy lo que soy y sigues aún amándome. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.